Hola, hoy empezamos con nuestra primera clase y vamos a hablar un poco de lo que es el arte literario. No todo texto escrito es arte literario. Una receta de cocina, un prospecto de medicamento, un manual de estudio, no es lo que forma parte de una obra literaria, no es una obra literaria, no es arte. Para que haya arte literario tenemos que hablar de tres elementos fundamentales. Uno que es la creación, con su creatividad. Otro elemento va a ser la estética y otro elemento va a ser que tiene que dejar algo al lector, esa obra literaria. Tiene que dejarle un pensamiento, una reflexión, una emoción. Es decir, que toda obra literaria tiene que transmitir. Esos son los tres elementos fundamentales. En su momento, eh, Platón no reconocía, por ejemplo, a la literatura como arte, sino la reconocía como parte del arte musical. Después va a venir Aristóteles, que va a ser su discípulo, y él va a reconocer a la literatura como arte, ¿no es cierto? Y va a ser él el que implemente los géneros literarios. Eran tantas las obras en ese momento en Grecia, si nos remontamos a Occidente, que Grecia fue la cuna, digamos, de la literatura occidental, con la Odisea y la Ilíada. Eh, Después también en Grecia estuvo la tragedia, la comedia, y bueno, Aristóteles lo que hizo fue clasificar esas obras de acuerdo a su contenido y estructura, y fue ahí cuando él crea los géneros literarios. Entonces vamos a tener que él tres géneros literarios. Un género literario que es narrativo, otro género literario que es el lírico y otro que va a ser dramático. El género literario narrativo va a ser aquel que se escribe en prosa y, y en párrafos, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar como subgéneros al cuento, a los mitos, a las leyendas, a las fábulas, a los relatos y a las novelas. El otro género literario, que es el lírico, se refiere a la poesía. Entonces ahí sí, se va a escribir en versos y en estrofas. Generalmente la poesía lo que narra no narra, sino lo que expresa son sentimientos. ¿Por qué se llama género lírico? Justamente porque en su momento los poetas griegos, cuando recitaban sus poesías, a la vez tocaban la lira. Y después tenemos el género dramático, que es el género del teatro, donde en este caso no va a haber, no va a haber lectores, sino que va a haber espectadores que están viendo una obra. En esa obra generalmente va a haber diálogo y se representan en situaciones de la vida a veces cotidianas o trascendentes. Bueno, nos quedamos con estos tres géneros literarios y de esos tres géneros literarios nosotros vamos al género narrativo. Dentro del género narrativo dijimos que estaban los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas, la novela y los relatos. Nosotros dentro de todos esos subgéneros narrativos vamos a ir al cuento. ¿Por qué el cuento? Porque el cuento es el subgénero narrativo más prestigioso y más importante. Es el que nos permite, el que le permite al lector imaginar y llegar a veces distintos lectores a conclusiones distintas. Es el que permite interpretar de diferentes formas, permite compartir, eh, hablar sobre ese texto, analizarlo. Es el más rico en ese sentido. Inclusive algunos escritores dicen que, bueno, el que no sabe escribir cuentos se dedicó a escribir novelas. Otros dicen que escribiendo 50 cuentos perfectos podés escribir una novela. Lo importante es encontrar en cada uno qué es lo que más le gusta, ¿no es cierto? Y todo esto depende mucho también de la práctica. Puede haber personas que tengan más o mayor habilidad, pero hay dos cosas que son fundamentales. Eh,
la práctica y la vocación. Tener ganas de hacer eso. Por eso lo que yo recomiendo es, se pueden hacer dos cosas. O tener un diario íntimo, empezar a escribir un diario íntimo y, contando lo que hicieron en el día. No hace falta que sea todos los días, puede ser que sea salteado y eso obligue a contar en pasado, ¿no es cierto? Algún hecho que les haya sucedido o que le haya comentado a alguien y puedan exponerlo en su diario íntimo. Van a ver que al cabo de poco tiempo, a los 10 días, ustedes mismos se van a sorprender de cómo transformaron su escritura. Otro de los métodos es hacer 5 minutos de relajación, que no consiste en nada de otro mundo, sino solamente inhalar y exhalar con los ojos cerrados, pensando en la inhalación, en la exhalación y poniendo nuestras manos sobre los muslos. Relajados, 5 minutos. Pasados 5 minutos, escribir 10 minutos en forma espontánea, es lo que se llama lo que salga a escribir. No tiene por qué estar relacionado, ni mucho menos. Podemos agarrar y poner perro, gato, se cayó de la silla, se murió, se tropezó, no quiero hacer nada, mañana, lo que surja. Eso ayuda a la creatividad, a ponernos en marcha para crear. Bueno, acá terminó la primera clase, seguiremos. Gracias.